Aparece publicado en Proceso un texto, una columna de opinión de Javier Sicilia, que, bueno, incluso desde la propia imagen que colocó, pues ya llama mucho la atención, el título también. El título de esta columna es Una economía incluyente. Y luego en la parte de abajo colocó como imagen una fotografía del foro en defensa del territorio y la madre tierra que se llevó a cabo en diciembre allá en Chiapas, en el CIDES y Unitierra, donde pues están los compas ahí sentados, ¿no? En el foro, obviamente haciendo pues, clara alusión a esta economía incluyente que ellos manejan y que nosotros pues ni siquiera tenemos en planes. Es muy interesante porque ahora que se habla tanto de megaproyectos y por ejemplo del famoso Tren Maya, donde me surge una duda, hablamos de Tren Maya, ¿ustedes han escuchado a alguno de los mayas hablar sobre lo que piensa de esto? No, no, los que tienen voz, pues, los que tienen más bien espacio, no voz, a los que les dan voz más bien, pues son a los del gobierno, a los empresarios, a los aplaudidores, como al tal, por cierto, el tal Catu Arconada, este tipo que llega desde España a nuestro país y que quiere darnos cátedra. Bueno, él, fíjense qué interesante, él y una persona más que no conozco, así como Luis Hernández Navarro y una mujer que tampoco conozco, pero bueno, nunca los había visto, no sé, de hecho ni me aprendí sus nombres, van a tener un debate el día jueves a las 12:30 hora de México, hora del centro de México, en Rompeviento. Ernesto Ledesma los invitó a los cuatro porque empezaron Luis Hernández y el tal Arconada a discutir sobre el tema del Tren Maya. Y pues obviamente el tal Arconada pues dice barrabasadas del tamaño de yo no sé cuáles comunidades indígenas se oponen, ¿dónde están? Pues que se meta a buscar los nombres, ahí está el trabajo bien interesante que hizo Pie de Página, ahí está el trabajo bien interesante que hizo Desinformémonos, y luego colocó parte, un pedacito, un extracto de lo que dijo la ONU sobre la consulta mañosa que hizo López Obrador para validar su proyecto, ¿no? Un pedacito, nosotros compartimos todo el texto aquí, y en ese texto, la ONU, de 6 o 7 puntos que estuvo calificando, solamente uno dijo que estaba bien. Solamente uno. Entonces él coloca ese y dice, ya ven, la ONU está de acuerdo. Sí, güey, nada más que fue lo único que apoyó la ONU. Todo lo demás no lo apoyó. Por ahí está la declaración, o incluso dice pues, que al final es muy contundente la ONU al decir, bueno, en todo esto nos damos cuenta que el proyecto se va a hacer pésele a quien le pese, con consulta o sin consulta. Entonces, pues, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Así decía la ONU, ¿no? Bueno, no literalmente, pero es lo que expresaba. Y el tipo pues no lo conoce. Entonces, bueno, sí lo conoce, se hace tonto. Manipula la información para presentar ahí un cachito, ni siquiera coloque el enlace ni nada, no. Nada más un cachito, tomado de quién sabe dónde, donde se habla de esto bonito. En fin, el caso es que va a haber un debate, qué bueno que se lleven a cabo debates, qué bueno. El problema es que en esos debates tendrían que estar los compas de allá de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Chiapas. Allí tendrían que estar, en esos debates. No el tal Arconada que llega a nuestro país a hablar de algo que pues, yo no sé si sabe más que cualquier mexicano de nuestro país. ¿Sabe? No, definitivamente no. Definitivamente no. Miren, muchas veces me han dicho aquí y me critican, ya me desvié mucho, pero bueno, me critican porque dicen que yo no hablo de España, que si me da miedo. Lo que pasa es que yo no tengo gran conocimiento de lo que ocurre aquí, de verdad. Pero cuando he tenido cosas que sé así bien, pues claro que hablamos de España, hemos criticado muchísimas cosas. Al Partido Popular lo hemos aquí señalado como el partido más corrupto de Europa, el Partido Socialista Obrero Español que un día dice blanco y otro negro, o sea, sí hablamos de ellos, la monarquía, que simplemente desde nuestra concepción, sobre todo los latinos, ¿no? Y sobre todo los mexicanos, no entendemos cómo todavía hay una monarquía, ¿no? Pero en fin, ya me desvié mucho. Regreso al tema. Aquí está la columna y hay que ponerle atención porque lo que dice es muy cierto. Dice lo siguiente:
Cuando pienso en una economía verdaderamente incluyente, de inmediato me vienen a la cabeza las palabras con las que los pueblos indígenas se oponen a los megaproyectos impulsados por la 4T, la madre tierra. La diferencia de este concepto con el de los megaproyectos que, en su lógica industrial, tienden a destruir todo lo que no comprenden y a depender de esa destrucción para continuar su desarrollo, es que la madre tierra, que el poeta y granjero Wendell Berry compara desde su tradición cristiana con el reino de Dios y llama la gran economía, incluye todo, desde la vida de las hormigas hasta la vida de los seres humanos. Cualquier cosa que sucede en ella es significativa. Segundo, que desde el punto de vista de la biología es igual, cualquier cosa que ocurra entre los seres vivos de un lugar es significativa. Cualquier cosa. Segundo, que cada cosa está unida a esa madre de manera ordenada. Tercero, que los seres humanos, que somos parte de ella, no podemos conocer a todas las criaturas que la madre tierra engendró y el modo complejo y el orden en el que las cuida. Esto es muy interesante. Miren, me hace recordar algo. Nada más se los comento rápido. Se sabe dentro de la biología que la gran mayoría de las especies que aún no han sido descritas, es decir, que no se han descubierto, no se han estudiado y no se ha llegado a la conclusión de que se trata de una especie nueva, la gran mayoría está en vegetales, en las plantas o en el reino animal, pero específicamente en los insectos. Y allá en el sureste tenemos los ecosistemas más complejos y llenos de vida. No es poca cosa pasar un tren encima de lo que ellos ven como llano, o lo que ven como, mira, pues ahí tira la vía, no pasa nada. No, de verdad, no es cualquier cosa. En los años, no sé desde cuándo fue, pero por ahí de los años 90, al principio de los años 90, ocurrió un hallazgo muy fregón en la selva lacandona. Unos investigadores, no me acuerdo el nombre de ellos, ¿no? Se encontraron de repente una plantita que, ¿qué creen? Tiene los órganos sexuales invertidos. Entonces esto es una revolución completa porque pues esta planta echaba para abajo toda la teoría de que todas las angiospermas eran así. Pues bueno, aparece esta planta, se da cuenta que es una nueva especie, empiezan a analizarla, la revisan, la estudian, la describen completamente y resulta que no solamente era una nueva especie, se trataba de toda una familia, que es en el orden familia, género y especie, de abajo hacia arriba, especie, género, familia, hasta llegar al reino vegetal, de las 7 categorías básicas, ¿no? En las que se puede poner a una especie. Las 7 categorías básicas, desde el reino hasta especie. Bueno, era toda una familia. Esta planta, incluso hasta el nombre latinizado que le pusieron, habla de cómo por esta planta se generó un debate impresionante en todos los botánicos del mundo, porque no era posible lo que estaban viendo. Bueno, la planta se llama lacandonia, el nombre científico es lacandonia, por la selva lacandona, obviamente, chismática, porque era un chisme, era un chismarazo por todos los corredores de los pasillos de los botánicos de las universidades. Era un chismarajo. Muy pocas veces se pueden encontrar especies distintas, pero muy pocas veces ya familias completas. Y bueno, todo esto ocurrió en la selva lacandona. De repente se encontraron una familia completa de especies de plantas raras con los órganos sexuales invertidos, rarísimo. Y seguramente hay más, porque la gran mayoría de las especies que están por descubrirse están ahí, entre las plantas, entre los vegetales y entre los animales, específicamente entre los insectos. Y es un dominó. Quitas una ficha y se caen las demás. Es el efecto dominó.
Y afecta, indudablemente afecta. Para los desarrollistas de los megaproyectos, pues no, ellos están bien contentos. ¿A ellos qué les importa la lacandonia chismática? Chismática lleva una letra S al principio, pero en latín pues no suena, entonces búsquenla así, lacandonia chismática, pero antes de la CH le colocan una S, sería chismática. A ver si me expliqué. Bueno, busquen, lean sobre esa planta, es interesante. A lo mejor me equivoqué en las fechas de cuando la descubrieron, pero yo me acuerdo que esto nos lo platicaron en la carrera por ahí de los años 90, 92, 93, algo así. Pero bueno, continúo. Ahora sí ya. Cuarto, ya no voy a hablar más, nada más les leo lo que dice la carta, el texto. Cuarto, que los seres humanos debemos tener economías proporcionadas que al mismo tiempo permitan la vida y que permitan también la vida de esas otras economías que desconocemos, pero de las que dependemos y depende la vida en el planeta. Mientras la lógica industrial de los megaproyectos reduce este concepto a un recurso que hay que explotar para generar valores mercantiles, los indígenas ven en él una realidad materna que ningún poder tecnológico puede sustituir. Una madre cuya capacidad de dar vida solo se sostiene si la cuidamos y colaboramos en su propio proceso de fecundidad. Es esto que algunos, por si así queda más claro, llaman una cosmovisión distinta. Me acordé de algo para que se entienda. Si ustedes se van a Japón o a Australia y le piden a los niños que dibujen un mapamundi, lo van a dibujar diferente a como lo dibujamos nosotros. Ellos ven, por decirlo de alguna manera, el mundo desde esa latitud, desde abajo hacia arriba. Entonces es realmente muy chistoso. Imagínense, se paran en Australia, Australia es el centro. ¿Qué dibujan hacia el norte? ¿Qué dibujan hacia el sur? ¿Qué dibujan hacia el este? ¿Y qué dibujan hacia el oeste? Ellos dibujan así. Estamos hablando de la misma tierra, pero allá tienen una cosmovisión, por llamarlo así, distinta a la que tenemos nosotros. Bueno, es exactamente esto. O sea, el que ellos se nieguen a que se pase por encima de sus territorios para construir un Tren Maya no es precisamente porque les caiga mal López Obrador. No, es porque ellos ven que lo que quieren hacer daña a esa tierra que les da de comer y que quieren y cuidan mucho. Ellos la ven diferente. Los desarrollistas pues la ven como, mira nomás qué chingón en ese cerro, mira nomás, ya ahí ya nos dijo el satélite que ahí hay plata, pues vamos por ella. ¿Sí se dan cuenta? Y les vale madre todo lo demás. Continuamos. Ya. Cuando se le destruye en nombre de la riqueza que promete el industrialismo, nunca más volverá, como ya lo anuncian los trastornos del cambio climático, la pauperización de las ciudades y sus grandes migraciones y el crecimiento de la criminalidad. Ella, en su maternidad, al mismo tiempo que nos incluye en todo lo que hace, nos rebasa en su quehacer. A diferencia de los modelos económicos indígenas, pensemos en los caracoles zapatistas o en las comunidades de las abejas y de Cherán, que, al mismo tiempo que pertenecen a la economía humana, se insertan en sus límites en la gran economía de la madre tierra. La economía de los megaproyectos se mira a sí misma como una economía única, que considera la inmensa diversidad de la madre tierra como un reservorio del que toma lo que considera materia prima para transformarla en otra cosa, un tren turístico o de carga, una refinería, una mina, una termoeléctrica. Aquello que no puede utilizar lo excluye, calificándolo de inservible, de desperdicio, y si se trata de seres humanos que se resisten a las bondades, lo pone entre comillas, de sus desarrollos, los tacha de premodernos, rezagados, conservadores, radicales de izquierda, gente que no entiende y que puede desaparecer o ser asesinada, como Samir Flores. Qué fuerte, ¿no? Lo que los pueblos indígenas dicen cuando se exasperan
frente a la sordera de la 4T y arremeten con palabras duras, es que la economía impulsada por los megaproyectos no solo se funda sobre la invasión y el pillaje de la madre tierra y sus innumerables vástagos, se funda también en la presunción que los antiguos griegos, los maestros de la proporción, llamaron ibris, de pretender ser más grandes de lo que en realidad somos. Al definir a la madre tierra como un fondo potencial, los megaproyectos hacen de su empobrecimiento la condición necesaria y paradójica de la abundancia, y de su prisa la avidez de la voracidad. La palabra que mejor sintetiza esto es minería, la explotación de un fondo limitado hasta su agotamiento. Y una vez que ya no hay nada de lo que buscaban, ahí se quedan los cráteres impresionantes. Se llevaron todo lo que hay alrededor, se lo llevó el carajo. Si es que no contaminan o dejaron ríos contaminados, pregúntenle a Bayeres. Es posible, continuó, encontrar un análogo de la economía de la madre tierra en una tradición muy cercana al presidente y a algunos de sus colaboradores, el Evangelio, en particular en la prédica de Jesús sobre las aves del cielo y los lirios del campo. Esta lectura está en Mateo 6, versículos del 24 al 34. El 6 es capítulos, ¿no? Sí, Mateo capítulo 6, 24 al 34 versículos. Una y otra hablan con el lenguaje poético de las tradiciones sagradas, de que una economía humana sana e incluyente debe encontrar armónicamente su lugar en las entrañas de esa gran economía. Hoy, cuando la economía industrial y sus megaproyectos muestran ya sus graves estragos en la vida del planeta, es importante que la 4T atienda la visión y la palabra de los indígenas para transitar y fortalecer los modelos económicos que esos pueblos han preservado contra viento y marea de la insaciable voracidad de la economía industrial. Un tema fundamental si la 4T pretende realizar la transformación que prometió para México. Esos modelos hacen eco de la frase que Gandhi utilizaba para su programa constructivo de la India, basado en el fortalecimiento de las aldeas y de sus autonomías. Escuchen esta frase, es bien interesante. Gandhi decía: si quieres combatir la miseria, o sea, la miseria creada por la voracidad industrial, cultiva la pobreza. Cultiva el lugar proporcional en el que la economía humana se inserta de manera incluyente en el misterio de la madre tierra. Ese es el camino, si realmente queremos salvarnos como país y como humanidad. Contra la economía industrial, que intenta obtener provecho con el máximo de fuerza y el mínimo de responsabilidad, y cuyas consecuencias son día con día más terribles, desastrosas y excluyentes, la madre tierra pide obtener el máximo de bienestar con el mínimo de consumo, una tarea que exige acciones más complejas que las del poder de los megaproyectos. Paciencia, automoderación, la escucha, la generosidad y la cooperación con ella. Luego, pues bueno, cierra como siempre Sicilia con esta frase, ¿no? Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el caso de Samir Flores, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos. Este es el texto. La verdad es que creo que Javier Sicilia escribe cosas muy interesantes. De vez en cuando se le van las cabras, pero este texto define perfectamente lo que está pasando. Es buenísimo. Y ya el que no quiere entender, pues que no entienda. No se han acercado siquiera a proponer un verdadero diálogo con los pueblos que son renuentes. No se han acercado. Fueron a hacer sus asambleas a los pueblos
donde el comisariado ejidal era de Morena. A esos fueron. A los otros no, ni al caso. Pero no es, ni con mucho, el 97% de la gente que vive en la península que esté en favor de los proyectos de López Obrador. Vayan a Morelos y hagan una encuesta, pero una bien hecha. Pero díganles de veras lo que va a hacer, que no solamente se trata de la Termo, sino que se trata de todo un complejo enorme de ciudades industriales que van a servir como muro para que los migrantes lleguen hasta ahí, a la panza de México, al ombligo, y ya no vayan para el norte. De eso más o menos va el asunto. Vayan y pregunten allá, pero informando bien a la gente. Ahí se los dejo, compas. Saludos.